chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 6 de The Boy Next World. El episodio pasado estuvo potente, ya sabemos por qué. Además de eso tuvimos la revelación de lo que realmente está pasando con Sir, o al menos lo que él cree que está pasando con él mismo. Pues resulta que su mentira consiste en que él no viene de otro universo, en realidad él se lo imaginó todo a partir de sus propios deseos mientras estuvo en coma. Personalmente saben que no estoy enojada con él, no me puedo enojar con él porque sé lo mucho que quiere a Pooh y sé lo mucho que significa para él en su vida y sé lo mucho que ha sufrido a lo largo de todo ese tiempo, entonces nomás no puedo, lo siento. Lo que sí es evidente es que en el futuro pues todo esto va a causar muchos problemas, especialmente acerca de cómo se sienta Pooh, porque obviamente se va a sentir traicionado, engañado. Pero bueno, también hablábamos en el episodio pasado de la posibilidad de que en realidad pues sí sea verdad lo de los universos, solo que Sir aún no lo sabe, y quizá en el futuro vayamos a volver a tocar el tema, porque es que siento que sí o sí tiene que haber esa conexión, ¿saben? Porque no puede ser que Jin tenga el poder de leer mentes y luego aparte de eso no haya nada más extraño acerca de todo el universo que estamos viendo en la serie. Además que, como ya dijimos, pues Jin hizo referencia a que efectivamente Sir tenía algún otro poder sobrenatural al igual que él, entonces en algún momento se va a tener que conectar eso, chicos. Pero bueno, vamos a ver en qué consiste este episodio. No recuerdo nada de los adelantos. Ya me acordé. Vamos a tener la aparición del hermano de Sir, que se llamaba Song, si no me equivoco. Y otra mujer, a la cual la madre de Sir la estaba cacheteando por alguna razón. Quedé fría, No sé quién sea, no sé por qué haya sido que le esté haciendo eso, porque pues ya sabemos cómo es la bruja esa. Quiere tener el control de todo, inclusive de su hijo. Así que vamos a ver, chicos. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Ese fue un detalle que también me dejó pensando. El hecho de que justo haya hecho así cuando se tenía que despertar. Literal le dijo, ya vas a despertar. Es hora de despertar. อย่าใช่ไหมผู้ท่องเอาไว้เราเป็นแค่ตัวแทนคุณศิระครับ Y mi pobre Pooh tratando de evitar sus sentimientos. Es cierto. Este güey vino a ofrecerle dinero. คุณแม่ของคุณระเมศให้สอบถามว่าคุณต้องการเงินเท่าไหร่ถึงจะเลิกกับลูกชายของท่านครับ La típica madre malvada de K-drama, ¿no? Y la de las novelas latinas también. Cuando el tipo es millonario. เก็บเงินของคุณน่ะไว้บริจาคให้ผู้ป่วยโรคหัวใจเถอะเพื่อจิตใจของพวกคุณน่ะจะสูงส่งขึ้น Oh, mi niño, que lo enfrentó, qué bonito. Tan valiente. ครอบครัวบ้าเลยมีหน้ามาเรียกตัวเองว่าแม่อีก ¿Verdad? ครอบครัวที่ไหนก็ทำแบบนี้ Su indignación me representa. Este son. สวัสดีครับ Hola. ใครก็ได้บอกผมทีว่าวันนี้เป็นวันบ้าอะไรถึงมีใครก็ไม่รู้โผล่มาหาผมเต็มไปหมด Raras, pero por el momento él no tiene nada de raro. Bueno, quizá el que se haya acercado tan directamente y le haya dicho hola, sin siquiera presentarse. ¡Ay! Puso las fotitos de ese día en un cuadrito, no puede ต้อง ser. การใจว่ะ ¡Qué bonito! ทำไมไอ้เซอร์มึงกับกูเป็นเพื่อนกันมากี่ปีละมึงก็คำนวณเองได้นี่ก็ถ้ามึงรู้ใจกูขนาดเนี้ยแสดงว่ามึงก็รู้ว่ากูคิดอะไรอยู่ Ese sí. ไอ้เซอร์
อ้เซอร์ไอ้เซอร์ Vamos, no puedes ignorarlo más. กูกับกูเป็นแฟนกัน ตอนไหน ในฝันฮะในฝันมึงจะบอกกูว่ามึงเป็นแฟนกับน้องมันในฝัน ใช่ กูฝัน Así es, se lo alucinó todo. Mi amigo el más de Lulu. ถ้ามึงชอบเขาสักคนว่า Ahora sí. น่าจนเก็บไปฝัน เห็นว่าเขาเป็นคนรักมึง เห็นว่ามึงรักเขามาตั้งแต่สมัยม.ปลาย แล้วก็มึงได้สัมผัสกับความสุขที่ทางชีวิตมึงไม่กล้าฝันถึงมึงจะทำไงวะไม่น่าล่ะ ตอนตื่นมึงถึงบอกว่าเป็นแฟนกับน้องมัน Sí, yo también lo entendí. มึงอย่าบอกนะว่า มึงไปบอกน้องมันอย่างนั้น แล้วน้องมันก็เชื่อมึงด้วยเหรอเปล่ากูไม่ได้บอกน้องว่ากูฝัน ไอสัตว์ อย่าบอกนะว่า มึงไปบอกน้องว่ามึงมาจากโลกผู้ขนาน Guau, qué específico, ¿eh? La manera en que le atinó a lo que le dijo. ไอเธอ Ay, cómo mira el vasito, basta. Espera. Es el hermano, ¿verdad? Oh my god. Oh my god. Esperen. Entonces sí le dijo. Entonces sí. Sí empezó como una mentira, ¿eh? O sea, la única escena con Pooh que no fue mentira fue cuando fue a buscarlo. Nada más. O sea, cuando recién había salido del hospital y tenía el vendaje y todo eso. Luego esa misma noche llega a su apartamento y viene esa escena que por bastante tiempo me tuvo confundida, que es cuando él se pregunta cuál es la realidad. Y creo que hasta ahí llega, ¿eh? Y luego todo lo que pasa después, cuando le pregunta, ¿crees en los universos paralelos y todo eso? Todo eso ya fue a propósito. O sea, intencionado. ¡Güey! No me hagan más grande esa red flag, por favor. Basta. Déjenme pensar que fue después. สวัสดีพี่ เฮ้ย มึงมาอยู่กับพูดได้ไงวะไอ้โซนมาอยู่นี่ได้ไง ก็ผมได้ข่าวเรื่องแม่อะพี่ก็รู้ว่าผมกับพ่อคอยตามดูในข่าวของแม่อยู่ พ่อสนใจด้วยเหรอ พี่ Al parecer tampoco es... O sea, no creo que se lleve mal con su padre, pero tampoco bien. O está enojado por él. No, está enojado con él por algo. Al padre también le importa esto. Quizá le tiene cierto resentimiento porque a él no se lo llevó y solo a su hermano. Porque como les dije, el episodio pasado yo les dije, espero que de verdad no haya podido hacer nada, o sea, que haya intentado de todo y que al final no haya podido, porque sí está feíto que lo haya dejado con su madre, sabiendo lo loca que es. พี่ Quizá tiene que ver con eso. แต่แกก็ไม่ควรรักพูดเองแบบนี้นะผมแค่เป็นห่วงอะ พี่เซอร์พูดไม่เป็นไรอ่ะ เราก็เข้ามาก่อนไหม เฮ้ยรอกูด้วยดิมึงจะปล่อยกูไปรู้เรื่องกูเลยไม่ได้นะเว้ย Quiere estar enterado de todo. เป็นอะไรหรือเปล่ากูแม่พี่ใช่ไหม Ay, supongo que Pooh le contó a Son lo que
pasó con el tipo ese. เกิดอะไรขึ้น Y por eso Son le cuenta, porque si no creo que Pooh no le diría. คือแม่ส่งคนมาถามผู้ว่าต้องการเงินเท่าไหร่ ถึงจะยอมเลิกกับพี่อะ ว่าไงนะเชี่ยเอ้ยกูว่าแล้วคนอย่างเชี่ยไม่ต้องอยู่เฉยๆแน่ Ay, lo amo. ผมว่าแม่ตั้งใจจะเล่นงานผู้ Amo a Will. ทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะ Ay, mijito, es que no la conoces. Ellos sí. กูก็รู้ใช่ไหมว่าไอ้หมอเนี่ยน้องชายไอ้เซอร์ ส่วนยายแก่นั่นน่ะไม่ดิ No, tú dale, tú ส่วนแม่ dale. ของไอ้สองคนเนี่ยก็โรคจิตดีๆนี่เอง สมัยที่พ่อกับแม่มันยังรักกันดีอะก็เป็นบ้าอยู่แล้วทั้งเหมือนว่าพ่อมันเนี่ยเป็นสมบัติส่วนตัว จะขยับตัวทำอะไรหรือว่าจะคุยกับใครเนี่ยยังไม่ได้เลย แต่พ่อของมันสองคนก็ทนนะ Bueno. El Ciro es un poco así también, ¿eh? O sea, güey, lo sacó de la เป็นสมบั madre. ติส่วนยังไม่ได้เลย Bueno, tampoco así, ¿eh? Tampoco así. Hay แต่พ่อของมัน niveles. สองคนก็ทนนะจนกระทั่ง Vamos a mostrar la que llegó a su suicidio. What? What? La profesora se จะเขาฆ่าตัว suicidó ตาย a ese punto. Oh my god. Con razón el muchacho está tan aterrorizado. เป็นครูอย่างเดียว มันหากินไม่พอใช้หรือยังไง ถึงต้องไปแหกแข้งแหกขาให้กับผัวชาวบ้านเขาต่อหน้าเพื่อการศึกษารับหลังเธอขายตัวให้กับพวกผู้ปกครองไปกี่คนแล้วล่ะหนูเปล่าหนู ¿Qué ไม่ได้ทำจริงๆ decía? นะ Así que esa era la mujer. แล้วที่ฉันเห็นฉันตาบอดหรือไง No, tienes la cabeza แม้ mal. ว่าเธอกล้ามาเล่นกับคนอย่างฉัน Oh my เธ god. ออยากรู้จริงๆใช่ไหมว่ามันเป็นยังไง ยายแก่นั่นน่ะยุยงทางสมาคมผู้ปกครองงัดเงินให้ทางโรงเรียนแถมยังจ้างคนไปเล่นงานครูถึงที่บ้านอีก อีพิงอีลั่นมีกูทั้งคนเถอะมึงยังแหกขาขายให้ชาวบ้านไปทั่วอีกนะ อะไรของคุณอ่ะ คุณเป็นใครอ่ะ สงบตรงเองแหละ A ver, espérense. No leí la parte de abajo. Además contrató a alguien para causar problemas en la casa de la profesora. อีลั่นมีกูทั้งคนเถอะมึงยังแหกขาขายให้ชาวบ้านไปทั่วอีกนะ อะไรของคุณอ่ะ คุณ Le เป็นใคร hizo un อ่ะ escándalo a propósito. Oh my นี่ god. คิดแค่ว่าถ้าไม่เจอหน้ากันอีกอะยายแก่นั่นก็คงจะสงบตรงเองแหละ มองเฮียอะไรกัน อยากรู้กันนะเหรองั้นกูจะบอกให้ว่าอินเนี่ยมันมีตัวดีๆนี่เองรวมผัวมึงเอาไว้เถอะ ไม่ ว้าว มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ คือมันไม่ Dios, ไม่ใช่ lo นะคะ loca que es มันไม่ esa ใช่ค่ะ mujer. ไม่นะ แต่ Y como siempre la gente se cree todo sin siquiera investigar o sin siquiera tener las pruebas suficientes. มารู้ตัวอีกทีก็ Oh ตอน my ที่เขาว่า god. ครูไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วอะ Oh my god. Güey, eso está muy turbio. Pero les juro que no me sorprende. No me sorprende, es una pinche perra loca. ที่ลุงบอกว่าจะขอหย่า ที่ลุงบอกว่า Jesús dijo que quería จะ divorciarse. ขอหย่าแล้วเป็นยังไงต่ออะแม่พี่เซอร์ยอมเหรอคิดว่าจะยอมเหรอคลั่งเลยดิแล้วก็เล่นงานได้สองคนหนีสั่งคนให้มาตีลูกตัวเองต่อหน้าพ่อของมันอะแล้วก็สะใจนะที่เห็นว่า No, pero es que esa mujer contrata sicarios de todo tipo, ¿eh? Literal, no me sorprendería que se haya contratado a un montón de ex convictos para mandarles a hacer todo el trabajo sucio, porque literalmente lo que ella comete son delitos indirectos, aunque ella también mete la mano, o sea, la manera en que trató a ella la profesora. Oh my god. แล้วก็สะใจนะที่เห็นว่า
พ่อของพวกมันทำอะไรไม่ได้อะแล้วก็ประกาศอีกนะว่าถ้าอยากจะหย่าก็ต้องทิ้งพวกมันคนใดคนหนึ่งไว้ที่นี่ แต่ผู้ก็รู้ใช่ไหมว่าคนที่ถูกทิ้งอ่ะต้องเจอกับอะไร O sea que fue la condición para divorciarse.พ่อก็เลือกพี่โซน Oh. Es que definitivamente se siente así. เขาเลือกถูกแล้วพ่อโซนดีกว่าพี่ แต่พี่โตกว่าก็ไม่ได้แปลว่าพี่เข้มแข็งกว่าหรือว่าแข็งแกร่งกว่านะตอนนั้นพี่ก็แค่8 ขวบเองอะ Ninguno, mi amor, ninguno. Ay, Song también se debe sentir culpable. ตอนนี้ผู้ก็คง Güey, es lo más cruel que le pueden hacer a un padre, o sea, hacerlo elegir entre sus dos hijos. Y la manera en que esa bruja es capaz de acorralar a uno, de ponerte todos los obstáculos posibles para que realmente te veas en la necesidad de hacer algo así. Oh my god. โอเค ตอนนี้ผู้ก็คงจะนึกภาพบอกแล้วแหละว่ายายแก่นั่นทำอะไรได้บ้างแม่ของพวกมัน2 คนนะไม่ได้มองว่าไอ้เซอร์เป็นลูกเลย ก็แค่เครื่องมือแบบความแค้นแค่ของประดับปารานีแค่นั้นน่ะผู้คงเดาไม่ออกแน่ๆว่าไอ้เซอร์ต้องต่อรองอะไรมาบ้างกว่าจะได้ออกมาอยู่ข้างนอกคนเดียวเนี่ยพี่แลกกับอะไรครับ อิสระทั้งชีวิต ¿Eh? หมายความว่ายังไงอ่ะก็หมายความว่าไอ้เซอร์เอาเวลาเรียน4 ปีที่มหาลัยเนี่ยแลกกับชีวิตทั้งชีวิตที่เหลือของมันไงหลังจากมันเรียนจบอ่ะมันไม่มีสิทธิ์ขัดคำสั่งอะไรอีกต่อไปแล้วอ่ะ What? Oh my god, ¿qué? ¿Por qué haría eso? ¿Por Pooh? O sea, en realidad cualquier cantidad de tiempo con esa mujer es una tortura, yo lo sé, pero intercambiar toda la vida por 4 años. Lo hizo por Pooh, ¿verdad? Oh my god. เชี่ยไอ้มึงยอมได้ไงวะไอ้เซอร์ตอนนี้มึงไม่ใช่เด็ก8 ขวบแล้วเว้ยมึงสู้หน่อยดิวะ ผมเห็นด้วยกับพี่วิมนะพี่ Exacto, ya es bueno, no sé si ya es mayor de edad, pero en todo caso ya está cerca de la mayoría de... No, sí, ya debe ser mayor de edad. ผมเห็นด้วยกับพี่วิมนะพี่ ตอนนี้กับตอนนั้นก็ไม่เหมือนกันแล้วอ่ะพ่อก็ไม่ได้เป็นเหมือนเดิมแล้วด้วย ต่อรองไปไม่มีประโยชน์ แต่ผมว่า โซนไม่อ่ะกูไม่เห็นด้วยพี่เซอร์มีชีวิตของพี่นะ Dijiste que querías พี่ใช้ชีวิต luchar. ของพี่ได้อ่ะ Tienes que hacerlo. ไม่จำเป็นต้องยกให้ใครอ่ะตอนพ่อผู้เสียพ่อผู้บอกกับผู้ว่าอยากให้ผู้ใช้ชีวิตแบบมีความสุขที่สุดเพราะว่าชีวิตมันเป็นของผู้อย่ามัวแต่จมอยู่กับความทุกข์อ่ะพี่เซอร์เองก็เหมือนกันอ่ะพี่เซอร์ต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขพี่จะทิ้งมันไปไม่ได้อ่ะ พี่ไม่เป็นไรพี่เจ็บใจอ่ะเจ็บใจแทนพี่นั่นแหละ Estás arañando. ขอบคุณนะ Cosita, Pooh, hermoso. ตอนนั้นอาจจะไม่มีประโยชน์ Es que sí. แต่ไม่ใช่ตอนนี้ มึงกำลังจะบอกว่าอะไรวะ ชีวิตกูไม่เคยมีจุดมุ่งหมายเลยจนกระทั่งกูเจอผู้ถ้าพี่ไม่เจอผู้ตอนมปลายพี่อาจจะไม่กล้าออกจากบ้านหลังนั้นและพี่จะไม่กลับไปเพราะว่าพี่มีคนที่พี่อยากอยู่ด้วยแล้ว Eso, bebé.
มึงช่วยอะไรพี่ได้บ้างอะ Qué bonito es, por Dios. Es una red flag muy bonita. ก็คบกับไอ้เซิร์ฟเลยดิเอาก็ถ้าอยากกบฏอ่ะก็กบฏไปให้สุดเลยดิวะให้แม่มึงดิ้นไปเลย แล้วนี่มันก็ไม่เหมือนกับสมัยครูนะเว้ยนี่มันยุคไหนละแม่มึงจะทำอะไรตามใจตัวเองเหมือนกันได้ไงวะมันมีเงินมึงก็มีเงิน ถ้ามันกล้าจ้างคนอ่ะมึงก็จ้างกลับบ้างดิวะรอให้แม่งออกมาเลยว่าคิดอะไรกันแน่กลัวน้องเป็นตัวล่อไม่ได้ทำไมจะไม่ได้อ่ะ ¿Por qué no? El tipo, yo quiero ser usado como cebo. El todo con tal de ayudar a sus hijos. Ay, no. No puede ser más tierno, les juro. รู้ด้วยว่ากำลังจะทำให้เขาเล็งผู้มากขึ้นอ่ะแต่ว่าแล้วยังไงอ่ะทำไมผู้ต้องกลัวด้วยอ่ะผู้เห็นด้วยกับพี่วิมนะทำให้เขาเห็นไปเลย ว่าพี่เซอร์ก็มีชีวิตของพี่เหมือนกันอ่ะและอีกอย่างนะผู้โคตรโกรธเลยอ่ะที่เขาเอาเงินมาฟาดหัวผู้แบบนั้นอ่ะไม่ต้องมาพูดเลย Qué lindo. Amo cuando se pone en modo ใจ determinado. แฟนพี่เลยว่ะ ผมอยากจะบอก No. เหมือนกันเลยพี่ ¿Qué? ผมอยาก Yo también quiero decir lo จะบอก mismo. เหมือนกันเลยพี่ Pero si lo dicen en voz alta, van a salir lanzados por esa ventana. Por cierta personita que es bastante celosa. ทีหลังถ้าจะมาเนี่ยก็โทรบอกกันก่อนนะ พี่เป็นห่วงคนข้างบนน่ะดิทุกที่ผมมาผมก็มาเลยนะไม่เห็นต้องโทรบอกสักครั้ง รู้ตัวก็ดี ถึงต่อให้เป็นแกเนี่ยพี่ก็ไม่ยอมยกแพง พี่เซอร์พ่อเป็นห่วงพี่นะ แกก็ฝากบอกพ่อด้วยว่าไม่ต้องเป็นห่วง พี่ยังโกรธพ่ออยู่เหรอ พี่ก็รู้นี่ว่าพ่อเขารู้สึกผิดกับทุกเรื่องมาตลอดอะโดยเฉพาะเรื่องพี่ แกก็ฝากบอกเขาด้วยว่าเลิกคิดเนี่ยเรื่องมันผ่านมาตั้งกี่ปีแล้ว พี่มาโกรธผมแทนไม่ได้เหรอ โซน ก็ถ้าผมโตกว่าพี่ หรือผมเกิดก่อนพี่ Ay, no, Pido basta. un calamar, Ninguno de ¿no? ustedes tiene la Ozón. culpa. ต่อให้พี่เด็กกว่า หรือต่อให้พี่เกิดทีหลังยังไงพี่ก็ไม่ยอมให้แกอยู่กับผู้หญิงคนนั้นเด็ดขาดเป็นพี่ดีแล้ว Ay, sí. แล้วฝากบอกพ่อด้วยกันว่าถ้าพี่ว่างพี่เอาไว้เข้าไป Y con esto se confirma. O sea, sí tenía hasta el momento cierto resentimiento hacia él, pero a la vez lo entiende y a veces pueden convivir esas dos emociones mixtas, ¿saben? El que te duela lo que alguien te hizo, pero a la vez el entender que hubo ciertas circunstancias que ocasionaron que eso pasara y que si hubiera pasado de otra manera hubiera sido no peor, pero quizá hubiera terminado lastimando a alguien que no querías y de alguna manera te sientes mejor que fuiste tú y no esa otra persona a la que quieres. Entonces algo así pasa con Sir, obviamente. Y bueno, por lo que entiendo, el padre también se siente culpable por lo que pasó en ese momento. Quizá piensa que pudo haber hecho más. Igual supongo que también hay todo un contexto de desgastamiento psicológico en el momento en el que se fue. O sea, imagínense vivir, o sea, haber estado viviendo todo ese tiempo con una mujer como esa. En el momento en el que él finalmente debe haber tomado esa decisión, debe haber estado completamente destrozado. Entonces tampoco puedo juzgarlo por las decisiones que tomó en ese momento y en ese estado. Obviamente, pues
su instinto le dijo que tenía que proteger al menor porque pues de alguna manera es el más vulnerable. Obviamente ambos eran vulnerables, o sea, Sir tenía 8 añitos, me duele pensar en la edad que tenía, por Dios, cuando tuvo que pasar por todas esas cochinadas. Pero me entienden, al final los tres son víctimas de todo esto y a la vez 2 de ellos se sienten culpables y la que realmente debería sentirse culpable no está pagando por nada, ni lo está sintiendo. Ay, Dios mío, มันถึงตาผมแล้ lo วพี่ mucho que la odia. Me toca qué. Me toca qué. พี่เซอร์ ¿Se โกร va ธ a กูเหรอ intercambiar por él o algo así? ¿Será que le presenta como un trato a la loca esa para intercambiarse con él? พี่เซอ Ay, ร์โกรธ Dios กูเหรอ mío. ก็กูชอบทำอะไรไม่คิด ก็กูแค่อยากช่วยอ่ะกูไม่ชอบวิธีที่เขาทำอย่างนี้กับพี่นี่ แบบนั้นอะมันไม่ใช่ครอบครัว ครอบครัวสำหรับกูอ่ะจะต้องไม่ทำแบบนี้ แต่เขาทำได้มากกว่าที่กูคิดนะ กูไม่กลัวหรอก พี่วิมบอกว่าตั้งแต่เขาเจอเรื่องห่วงพี่ไปอ่ะ Que desde el asunto de esa profesora ya no se atrevía a actuar tan descaradamente. เขาก็ไม่กล้าทำอะไรโจ่งแจ้งเลย มันก็ถูก เขาเสียเรื่องนั้นไปเยอะ แต่มันก็ qué? คนละเรื่องกับที่คู่ไปยอมรับ Pero de verdad espero que ese mucho sea realmente mucho porque la otra mujer perdió la vida. O sea, พ่อตกลงไอ้วิมนะ เรื่องอะไรอ่ะ ก็เรื่องที่พูดให้พี่มาอยู่ด้วยไง เอ้า ก็พี่วิมบอกว่าแม่พี่ tal vez contrataría a alguien para que viviera. เนี่ยอาจจะจ้างใครก็ไม่รู้มาอยู่ข้างห้องเราก็ได้อ่ะ ถ้าพี่อยากให้เขา Si quieres que ella lo crea, เขา tienes เชื่อ que hacerlo. พี่ก็ต้องทำตามที่พี่วิมบอก ไปเถอะ พี่เซอร์ต้องเก็บของอีกนะ Lo decidido que está Pooh me encanta. Oh. Se ve que cuando se le mete algo en la cabeza nadie se lo quita. กันแล้วเนี่ยก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันเลยดีวะมึงจะได้ไม่ต้องห่วงไงว่าจะมีใครมาทำร้ายอะไรกูหรือเปล่า นี่ห่วงดีช่วยมึงอยู่นะเนี่ย Ay, güey. Dios, miren, por favor. Espérense. Miren. Es que miren esa caminada. Ese porte. Yo nomás no puedo. เดี๋ยวกูช่วย แน่ใจจริงๆนะว่าจะให้พี่อยู่ที่เนี่ยแน่ใจสิมั้งก็พี่ช่วยพี่นั่นแหละ Esto es peligroso, ¿eh? ระวังเสียตัว Muy ไว้ peligroso. ก่อน Es tan terco, ten cuidado. พี่ไม่ทำอะไรพูดหรอกแล้ว Nada que tú no quieras, bebé. Bueno, hiciste cosas, ¿eh? พี่บอกว่าพยาบาล ¿Cuándo dijo? ¿En qué momento? No puede ser. No puede ser. ¿En qué momento dijo que era para cuidar al paciente? Él puso la condición de que no se tomaba la pastilla si no se le bajaba primero. Si no se calmaba primero. พี่บอกว่าพยาบาล ถ้าตอนนี้เราเป็นแฟนกันแล้วเนี่ย Oh my god. พี่ก็ทำได้แล้วสิ Oh my god, oh my god, oh my god, chicos. ไหน Chicos, ¡ay! ¿Por qué? No, ya empezamos. Ya nos pusimos salvajes. เดี๋ยวพี่ La agarrada de Pompis. พี่ เดี๋ยว No de nuevo. Basta.
es que en cualquier momento te lo comes, ¿cómo no te va a tener miedo? เรื่องแค่นี้เอง ¿A poco sí? Dale, dale, dale como cajón que no cierra. ¡Oh my god! เอาสิครับนี่ No, güey, me siento mal. เอาสิเอาเลย Porque encima usó el argumento de somos novios. ¿Qué? O sea, lo son. Pero por una mentira. ¡Por una mentira! Y eso no sale de mi cabeza. เอาสิครับนี่ Lo está retando. นี่เอาสิเอาเลย Oh my god. Amo el Pusasi. เด็กดื้อเอ้ยเสียตัวแล้วอย่ามาร้องไห้ทีไม่รับปากเพราะว่ากูไม่เคยทำแล้วกูก็ไม่รู้ว่ามันเจ็บไหมกูอาจจะร้องไห้มันก็เจ็บได้ Ok. Lo bueno que sabe la existencia de esa posibilidad. พี่นอนโซฟา El pelito. Se lo dejó alborotado. แต่เตียงกูหนุกกว่านะครับ Nah, bueno. เด็กๆระวังตัวเนี่ยเด็กดื้อกูไม่กลัวหรอกแค่จะดีดหน้าผากกูอ่ะพี่ Y ya te preocupes. แต่ยังกลัวกูเจ็บเลย Literal lo trata como un cristalito. Bu no le tiene miedo al éxito. Ay, Dios mío. Tan lindo. Hasta con peluchito duerme. Alguien está inquieto por la presencia de cierto นอน intruso. ไม่หลับอ่ะ O sea, no precisamente por la presencia, sino porque lo tiene tan cerca y a la vez tan lejos. ¿Vieron esa carita de PJ que nos puso? ยังไม่ง่วง Está despierto. กูขอไปนั่งด้วยได้ไหม Ay, ay, cuando habla así de tierno no puedo, me lo como. ขอไปนั่งด้วยได้ไหม ¡Tan lindo! ทำไมอืมอืม No se va a คราวนี้ rendir. พี่ไม่แกล้งแล้วนะ Pues, ¿qué haces? กูนอนไม่หลับอ่ะ Ahora. Los telefonitos. พี่ไปเก็บมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ จะย้ายลงมาแล้ว จะแขวนไว้ทำไมล่ะ Ahora van a hablar desde ไปนอนได้แล้วนะ una habitación a la otra. นอนเด็ก Tipo, al cabo que ni quería acompañarte.ๆกูง่วง Está tierno. Uy, esto me trae recuerdos.
Obviamente. Sí saben a cuál escena me está recordando, ¿verdad? Solo hay una. No pueden haber confusiones. Que por cierto, he visto que a varias personas les da cringe esa escena de Love in the Air. Y a mí tan lindo que me pareció. Sobre todo porque vos no canta mal, ¿eh? Eso sí, hubiera agradecido los subtítulos para la canción también, ¿eh? ไม่ต้องเดาก็แค่รับมันไปโปรดอย่าสงสัยนั่นคือความจริงใจจากผมจากคนคนเดิมคนที่คุณก็รู้ว่าใครคนที่คอยอยู่ Quiero saber qué dice. La buscamos en otra plataforma. Bueno, yo la buscaré pero ya por mi cuenta, porque fue como su canción de cuna para él. Es esa. Más que satisfecho. ¡Ay, no! Soy el buen chico decir. Ya hasta dueño tiene. Ese plano me encanta, les juro. Y otra vez, el amarillo y el azul. Ay. Lênไปเลยดีกว่าเฮ้ยมึงเห็นไอ้เซอร์ปะ Empecemos con qué. มึงถามกูนะ ¿Cuál es el plan? กูเป็นใครบริการเป็นไงครับเนี่ยมึงแทบจะเป็นแม่มันอยู่แล้วเนี่ยมึงไม่รู้เนี่ยกูจะไปรู้ได้ไง Tiene un punto, ¿eh? Si él no sabe, ¿quién más va a saber? El único que podría saber aquí es Pu. Ah, quiere decir en voz alta dónde está. Creo que es eso. Porque sabe que alguien podría estar escuchando. Alguien que le va a dar la información a la bruja. O quiere correr el rumor para que si viene alguien a averiguar, pues todos ya tengan la información. Por un ogro. De ogro nada, ¿eh? O sea, miren por favor eso. El carácter un poco así. Es gruñón el hombre. Con todos excepto con su Sir, obviamente. Digo, con su Pu. อร่อยไหมพี่ถามอีกทีสิพูดไม่โกรธแม่พี่จริงเหรอย้ำอีกทีนะไม่พูดไม่โกรธเลยสักนิดพี่จะเห็นอย่างเงี้ยพูดเป็นคนสู้คนนะพี่ชักกลัวแล้วสิ
Ay, mi vida. กูอ่ะไม่ชอบหา Por un lado yo pienso, ¿no? Que si conociera a alguien como la madre de decir, me daría tanta rabia y tanta impotencia que estaría como queriendo hacer todo lo opuesto a lo que me diga. O sea, literal. Siento que esa sería mi reacción. Pero también entiendo a Sir porque pues él es a quien le ha tocado vivir todo eso desde muy chiquito y la manera en que se ha intrometido en su entorno para conseguir lo que quiere. O sea, imagínense que literalmente llegó al punto de acosar a su maestra y causar su muerte indirectamente. Lo mucho que debe haber traumado a Sir ese hecho, incluyendo al señor también, a su padre, porque pues prácticamente desde entonces les estuvo metiendo la idea de que cualquier persona que se acerque más de lo debido a ellos podría terminar como esa mujer. ¿Me entienden? Entonces ahora con Pooh, si bien es cierto, ganó como que fuerza, ganó esas ganas de querer luchar por primera vez, también es su talón de Aquiles a la vez, ¿me entienden? Porque es un elemento que ella puede usar al darse cuenta lo mucho que le importa y lo cerca que está a él. Entonces entiendo ambos puntos, pero apoyo la decisión de Pooh. Siento que sería lo que yo haría. แต่อย่ามาหาเรื่องพูดก่อนแล้วกัน โดยเฉพาะคนที่พูด เฮียไม่เชื่อกูรับไม่ได้อะ Iba a decir, creo que iba a decir mi novio. Creo. เฮีย En todo caso debería decir a mi novio. โอ๊ยโอ๊ย ประสาทพูดอะไรคนเดียวเนี่ย ไอ้เฮียก็มึงดูดิข่าวแม่งแพร่กระจายไปทั่วหมอเนี่ยว่าไอ้ผู้แม่งมีผัวแม่งก็รู้ว่ากูป่วยพี่เซอร์แล้วยังไปคบกับมันอีกอะทำไมอะ ¿Desde cuándo tu opinión importó? ทำไมเพื่อนทำเงี้ยทำไมแม่งแรดอะทำไมไม่เล่นตัวอยู่สักปี2 ปีวะไม่เข้าใจอะอะไรวะ Reservado. ถามว่ากูแล้วกูจะรู้ไหมล่ะ เอาลิงไปไหนอะ ลิน นาริน กูเรามีเรื่องจะถามอ่ะ อืม กูกับพี่เซอร์เป็นแฟนกันจริงเหรอ No sé si se están pidiendo auxilio mutuamente. Están intentando hablar telepáticamente. เป็นแฟนกัน เพื่อนกูไข่แดงแตกซะแล้ว อาชิมึงจะช่วยหุบปากหน่อยก็จะดีมากเลยนะ วันนี้มาใช่ไหมมา พวกมึงดูเพื่อนมึงดิ ใครสั่งใครสอนให้จับมือกับผู้ชาย Ay, no, yo la amo. มีผัวน้องกลางโรงอาหารนะ ¿Quién le enseñó? Incluso se atrevió a tomar la mano y anunciar que tiene. ไม่รับมือสงวนตัวเลยอ่ะ โอ้โห Y ser todo น้ orgulloso. องมีผัวน้องกลางโรงอาหารน่ะไม่รับมือสงวนตัว Es que es เลย una อะ โอ้โห คนอย่างมึงสอนใครเขาได้ด้วยเหรอ มึงตีกูอีกแล้ว เอาอีกสักทีไหมเราดีใจนะ ดีใจอะไรอ่ะ ก็มีคนมาดูแลผู้แล้วไง Oh. เราก็ดีใจที่ไม่มีข้ออ้างให้เรา Me haya encontrado una excusa. Oh. Él también lo tomó como una excusa. ถึงจะเป็นแค่แฟนปลอมๆก็ไม่เป็นไร Ay, cosita. Mi pu ya cayó bien adentro. ¿Jin? Ah. วิ่งผู้หญิงใหญ่เล่นเหี้ยอะไรของมึงเนี่ย เล่นกำลังเงียบจัดเลย แล้วเอเซอร์ไปไหนอ่ะ กูจะไปรู้ได้ไงกูถอดยศดูแลไปแล้ว ถ้ามึงอยากรู้มึงก็ไปถามแฟนมันเองดิกูไม่เคยมีความสุขขนาดนี้มาก่อนเลยวะเชี่ยปั่นนี้แก่แล้วน่าจะกะเลือดตายแล้วมั้ง อะไรประกันนะเพิ่งรู้ไหมปลาอะไรที่มันหายากที่สุดในโลกเลย
ปลาอะไรวะปลาซ่อนไอ้เหี้ยซ่อนเชี่ยอะไรวะ Supongo que era un juego de palabras que obviamente no entiendo porque obviamente no hablo tailandés. กูไม่ได้พูดคำว่าปลาสักคำนี่พูดถึงทำด้วยอะไรเนี่ยที่ชื่อเปียกเหรอวะฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดนะมึงอ่ะถ้ามึงมีเวลาว่างอ่ะมึงไปหาหมอไหมเดี๋ยวกูช่วยออกตังค่าตัวหมูให้ ไม่เอาอะเมื่อวานกูไปแล้วเว้ยไม่เจอว่ะ ไม่เจออะไร ไม่เจอหรอ ไอ้เหี้ยเอ้ยคุยกับมึงไม่ได้สาระเหี้ยอะไรเลยไอ้โรมมึงถามหาไอ้เซอร์ทำไมมึงมีเรื่องอะไรกับมัน ถ้ามึงอยากรู้เรื่องไอ้เซอร์มึงไม่ถามแฟนมึงเองดิ ว่าเชี่ยกูไม่ตั้งชื่อเรื่องเลยว่ะโอ้ยไอ้วินอะไรไอ้เซอร์มันมีแฟนแล้วเหรอวะ โอ้ยตอนที่พูด Se enteraron todos menos บอกปลาอยู่เหรอวะ si literalmente le estaba hablando a ต่ él. อหน้ามึงกับแพนนะไอ้เหี้ยโรมมึงยังจะมาถามอีกเหรอว่าไอ้เจอมีแฟนแล้ว มันมีแล้ว แล้วกูก็จับมันใส่หัวมึงไว้ด้วย เชี่ยกูจะบ้า เพื่อนกูแม่งไม่มีใครปกติสักคนเลยเหรอวะ มีตอนไหนวะ แล้วมึงจะไปไหนอะไปไหนก็เรื่องของกู มึงกลับบ้านไปดูปลาสิงโตเหี้ยอะไรนั่นเถอะ กูผิดอะไรเนี่ย ไอ้เวมว่าลูกกูเนี่ยไอ้เวมมึงกลับมาไม่ โอ้ยสิงโตทุกพรไปเลยนะ เพื่อนกูแต่ละตัวแม่งไม่มี Y hablaba la foto de un pez. วะหมดภาระไม่เหลือตั้งหนึ่ง ¿Eso qué? ¿Qué es eso? ไม่ไอ้วิมมึงจะไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีไปขอให้คนไหนเหี้ยลงเดินเป็นเพื่อนมึงหรอก What the fuck? Me están diciendo que se está pasando realmente. ¿Las luminarias se malograron o qué pedo? ¡Oh my ตกใจ god! หมดนึกว่าผีพี่ดีใจที่เห็นผม อะไรของมึงเนี่ย ก็ผม Lo leyó, lo escuchó, mejor dicho. ผีพี่เลยดีใจที่เห็นผม ใช่ไหมครับอย่ามาทำเหมือนว่าอ่านใจกูได้นะ Ese sonidito que ponen ya lo reconocía. Es cuando empieza a usar sus poderes. อย่ามาทำเหมือนว่าอ่านใจกูได้นะ ผมเปล่านะ No está fingiendo. อาทิตย์หน้าดูหนังกันไหมอาทิตย์หน้ามีหนังไอ้นี่เข้าโรงอ่ะ มีฉายแค่2 รอบด้วย ไม่มีโปรโมทในไทยพลาดแล้วพลาดเลยผมว่าพี่นายชอบนะ Justo de cine แล้ว independiente. ทำไมกูต้องไปกับมึงด้วยอะเราสนิทกันตอนไหน ผมชื่อจริงกับชื่อเล่นชื่อเดียวกันเรียน Procedía a presentarse. AB สีเทา Hasta el tipo de sangre. มึงบอกกูทำไมเนี่ย ก็เลยยังไม่รู้จักกัน ผมเลยแนะนำตัวให้พี่ฟังเลยไม่ได้ขอ พี่ถามว่าเราสนิทกันตอนไหน หลังจากนี้นะครับ Sus ojitos nerviosos. กูไม่ไปกูกับมึงไม่ได้สนิทกันซะหน่อย เรื่องอะไรที่กูต้องไป จบนะกูคบกับพี่เซอร์แล้ว ¿Qué tenía que ver? หลังจากนี้ผมคงไม่มีเพื่อนดูหนังอะถ้าพี่ไม่ไปกับผมคงต้องชวนกูแต่พี่ก็คงรู้นะครับว่ากูเป็นคนยังไง Ah, bueno, también va a usar eso con él. ไม่เรื่องอะไรที่กูต้องไปกับมึงอะไม่เอา Oh. ไม่ส่งพี่ไงครับพี่กลัวผีไม่ใช่หรอ Es que no hay manera de poder mentirle al güey. ครับวันนี้ผมไม่ตื้อพี่เล่าอย่าบอกนะว่าวันหลังจะมาใหม่อะวันนี้พี่คิดแล้วครับเฮ้ย Ah. Sí, me encanta. Es que lo amo. เอ้ยเสร็จแล้ว เก่งมาก
está tan acostumbrado el niño. พี่เซอร์ชมผู้หญิงอยากให้พี่ชมว่าอะไรล่ะชมอะไรก็ได้ อยากให้พี่เซอร์ชมผู้หญิงผู้ของพี่เก่งที่สุดเลยครับ Muy tierno. La manera en que se siente ya tan en confianza con él, güey, que tiene esas reacciones involuntarias พี่ถามอะไรหน่อยสิ de dos personas cercanas, ¿saben? ถามอะไรครับ El apoyarse en él. ถ้ามีคนที่เป็นห่วงผู้มาก Y decir tipo, ten cuidado porque me prendo. Con cualquier movimiento peligroso me prendo. ถ้ามีคนที่เป็นห่วงผู้มากๆหวังดีกับผู้แต่ดันมาโกหกผู้จะทำยังไง Ay, พี่จะโกหกผู้เหรอ dile porfa, dile. Ah, พี่ siempre hay algo, siempre hay ก็ algo. พี่อยากรู้อะว่าผู้คิดเนี่ยคนโกหกพี่เซอร์ตอบก่อนไหมครับ ผู้ว่าผู้ไปนอนก่อนดีกว่า พี่เซอร์จะได้คุยโทรศัพท์ด้วย Ay, sí. Es que sí. ถ้าคนที่มาโกหกผู้อะเป็นคนที่ผู้แคร์ผู้ยอมรับนะว่าผู้ก็คงเสียใจอะแต่ผู้ก็คงถามก่อนนะว่าทำไมถึงโกหกผู้อะแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะโกรธไหม Ok. Eso ตอนนี้ nos นะ sigue ครับ manteniendo en incertidumbre. Porque no sabemos qué va a pensar después de que le dé sus motivos. Güey, es que se pudo haber acercado de otra manera. Como les digo antes, a mí me parecía más entendible porque pensé que cuando se había dado cuenta era mucho después de que le había dicho todo eso de ¿crees en los multiversos o algo así? A partir de hoy yo sí creo en ellos. Esa escena, que creo que fue en el apartamento de Pooh, yo pensé que había sido después de eso. Y pues creo que ese es un punto clave porque de ahí dependía si todo esto empezó como una mentira deliberadamente o si pues en ese momento él lo dijo porque él realmente lo creía así. Pero según lo que dijo mientras estaba hablando con Jim, pues no. Comenzó como una mentira. El único momento en el que se sintió confundido fue antes de eso. Entonces pues sí creo que habían otras maneras de acercarse, güey. No, él lo sabe todo. Lo sabe todo. Esperen, ¿el número sí se lo dio? Porque pues recordemos que al final sí lo iba a ayudar. No sé cómo, pero lo iba a ayudar. Todo para que no salga con Boo. Ah, por cierto. Esperen. Es que justo ahora que estoy viendo esto, alguien... ผู้ตื่นสิผู้ตื่นสิผู้ Alguien por ahí en los comentarios me dijo que otra razón para pensar que lo de los multiversos es real พี่ได้ยินเสียงพี่เลยเข้ามา es que pues Pooh también tuvo el sueño en el primer episodio.
O sea, vio en el sueño lo que ไม่ไรแล้ว Sir también vio. ¿Con qué soñó? Mi ไม่รู้แล้ vida. วกู ดีขึ้นไหมกูขอโทษ ขอโทษเลยพี่กูไม่รู้ ¿Con qué soñó? Les juro que cada vez que lo veo con ese pijamita de เสือ osito, กูจะเช็ดตาพี่ไม่ให้เช็ดตาแดงหมดแล้วเนี่ย me da las vibes de un niñito chiquito. พี่เสือปล่อยไม่ปล่อยไม่ Ahora, แบบนี้ดีขึ้นไหม así quieren, ¿no? กูฝันถึงพ่อ Ay, cosita. ไม่รู้อ่ะกูจำไม่ได้กูรู้แค่ว่า พอใกล้วันครบรอบของพ่ออ่ะทุกปีกูจะฝันถึงพ่อ แล้วพอพูดถึงขึ้นมากูก็จะแต่ร้องไห้ รู้สึกเหงา เหมือนว่าโลกนี้มีแค่ผู้คนเดียวอ่ะ Ay, mi amor, lo solito que está. แต่ครั้งนี้มันต่างออกไป ขอบคุณนะครับที่อยู่ตรงนี้ Estaba. Ahora es diferente. Ahora Sir está con él. Ay, los besos que le da, Dios mío. Literal no falta la jaladita del labio. Un poco más y se lo arranca. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. Oh my god. Al único al que le perdono los besos con los ojos abiertos. Oh my god. Es que miren, hasta sexy se ve. Oh my. Esos besos tienen lengua. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Oh my god. Oh my. Esto se está aprendiendo, chicos. Échenles agüita, porfa. พูดอะไรเราไป Porque si no, no me hago responsable, dice. พี่อาจจะทนไม่ไหว Me lo suponía. Con lo mucho que ya he aguantado hasta ahora. Excuse me. ¡Puh! ¿Cómo lo acerca? ¡No! Lo acercó y estoy segura de que hubo roce ahí. ¿Qué está pasando?
¿Quién es este muchacho y qué hicieron con mi niño inocente? No puedo creer lo que hizo. Güey, y el gemidito de voz. ไม่ไหวอะ Yo no puedo. Yo no puedo. Es que empezando por los besitos. Creo que sus besitos en esta serie tienen ese sello. Ay, bilengua. Ay, bilengua. Es que si están viendo lo que yo... Dios mío. Oh my God. Ahí también. Ahí también. Díganme que no. Atrévanse a decirme que no. Y deben haber muchas otras que por ahí no vemos, porque pues están adentro y están así, ¿no? Se lo manoseaba, güey. Yo no puedo creer que les paguen พูดไปนาน por toquetearse así. O sea, ya quisiera ya una. พูดไปนานแล้วไปทำไมอ่ะพี่อาจจะทนไม่ไหวอะ Es que pu- Sirve jotas bien. ถ้าพี่ปล่อยผู้กลับเข้าห้องไปนอนได้ไหม Sir ya no estaba soportando. Güey. El gemidito. Y su carita, no, yo no puedo. ¡Oh my God! ¡Pum! พูดว่าผู้ช่วย Que me des duro contra el duro y macizo contra el mismo. ผู้การ ¿Le va a devolver el favorcito? Oh my. No, pues ya vimos cuánto le gustó el servicio, ¿verdad? Ahora le quiere pagar con la misma moneda. พี่เตือนผู้นะ Pues precisamente por eso lo está haciendo. เคยทำให้ผู้แล้วแค่ทำให้พี่ Como amo la reciprocidad. Es una de las cosas más bonitas de este mundo. สอนผู้นะ ¡Ay, enséñame! Le dijo. Pero no me hables así, que me desmayo. Oh my God, oh my God. No veas esto. ¿Qué ves? Bueno, menos mal te estás mirando. ไหวไหม Pero bueno, ¿cuánto tiene? ¿3 metros o qué pedo? ไหวไหม Ay, no, lo caliente que es este hombre.
โอเค ¡Auxilio! No, ya. No puedo. Hermana, ¿qué fue eso? ¿Qué fue? Ya basta. Ya, güey, ya. ¿Cómo se supone que uno reacciona ante estas cosas? Nomás no puedo. No, es que no puedo, lo intenté, no puedo. Si veo me... Lo siento. No más, no puedo. Espero que comprendan, por favor, ¿ok? พี่มันเลยที่ฉวยโอกาสพูดตอนที่พูดร้องไห้ไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยและอีกอย่างอ่ะพูก็เป็นฝ่ายเริ่มก่อนด้วยทีหลังเนี่ยทำแบบนี้อีกนะ Ay, pero bien que le พี่เธอ gustó. ทำให้พูด Ay, no había leído esto. ก็พี่เธอทำให้พูดอ่ะพูก็ทำให้พี่เธอได้เหมือนกัน มันไม่เหมือนกันอันนั้นพี่เต็มใจอัน Pues นี้ él ก็เต็มใจ también. นะเฮ้ยว่าไงพี่เธอจะไปไหนพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอยากนี้พี่เธอคงไม่พออะไรพูดหรอกใช่ไหมครับงั้นคืนนี้แค่คืนเดียว Oh. อยู่กับผู้ค้านะ Cada día se van acercando más. นะ En muchos sentidos. แค่ครั้งเดียวไม่ทำให้พี่อันตรายน้อยลงหรอก Oh. Ah, sí lo va a acompañar. ขอโทษนะที่ผู้ป่วยอ่ะอย่าว่าเก่ง Que va a tener más ocasiones para practicar, dice. พี่เธอสัญญากับผู้ได้ไหมว่าพี่เธอจะไม่ไปไหนอ่ะเปล่าครับไม่มีอะไรอ่ะ No, está tan acostumbrado a él ahora, güey. Y es que es entendible por lo solo que se ha sentido durante todo este tiempo sin su padre. Güey. Ahora es Sir su figura ตาม protectora. ที่ผู้อยากให้พี่อยู่พี่ก็จะอยู่ตรงนี้แหละ Su compañía. กดไหนครับ Oh. Ay, no, es esa mujer, es esa mujer, es esa mujer. No es esa mujer. ¿Quién diablos eres? ¿Será enviada por ella? ฮัลโหลค่ะคุณป้า Uy. พลายกลับมาแล้วนะคะ เซอร์เป็นไงบ้างเหรอคะ Ay, no. แปลว่าถึงเวลาที่พลายจะต้องไปเจอ ¿Cómo que mi prometido? Para eso lo quería el resto de su vida, ¿verdad? O sea, para eso lo quería tener atado el resto de su vida. Güey. Ahora, y estos dos. ผมขอเบอร์พี่ได้ไหมครับ
จะเอาไปทำไมเอาไปกราบไหว้บูชาไงวะเบอร์ก็มีไว้โทรดิพี่ผมจะเอาไปกราบไหว้บูชาทำไมครับผู้ประชดมันหมายความว่ามึงไม่ให้ อุ้ย งั้นไลน์ไม่มีไม่เล่นพี่แม่งเอาว่ะเอ้านี่มึงด่ากูเหรอวะกูถามจริงเลยนะตั้งแต่เจอกันเนี่ยมีครั้งไหนบ้างที่มึงจะไม่กวนตีกูอะผมว่าตั้งแต่คุยกันมาเนี่ยก็ไม่มีครั้งไหนที่เป็นคำด่าเลยนะไอเด็กเหี้ยไอเด็กเหี้ย Ay, le dijo lo que มึ pensaba. งหัวเราะอะไรเนี่ย Por eso le gusta, es tan พี่ transparente. ที่ปากสะหัวใจเลยนะครับโอ้ยไม่อยากติดค้างใครเลยว่ะขอบใจที่มาส่งแล้วกัน Oh. Y así es como enamoras a alguien como Jin. ¿Y cómo diablos buscó el número? O cómo lo consiguió, mejor dicho. ได้แล้ว Friend Search. ¿Qué aplicación será? Ni idea. เชี่ยคนตายเพราะอะไรงูดีกว่า กูจะไปซื้อของมาให้พ่อใช่ไหมพี่ขอไปด้วยนะ พวกมึง Oh. จะทำไมตรงนี้ Lo va a acompañar. Esperen. ทำไมตรงนี้อ่ะ พี่ทอนตอนนี้ ¡Va a aparecer Tarn! ¡No puede ser! Con el mismo. O sea, siendo el mismo, siendo. ¿Cómo era? Esperen. Se me cruzaron los cables. ¡Tong! Es que Torn y Tong suenan similares. Por ahí. Ok. ปูครับอ๋อปูอ่ะชอบเป่าเพลงรัก Mi mamá solía tocarle canciones. No puedo creerlo. พวกมึงจะทำไมตรงนี้อ่ะ ¡Ay, Pitong! พี่ทอนตอนนี้ใครเป็นแฟนปูครับอ๋อ Soy el novio de Pa- Así se conocieron. Mi papá solía tocarle canciones toda la vida. ปูอ่ะชอบเป่าเพลงรักให้แม่ปูฟังทุกวันเลยพี่ไม่รู้ตัวสักทีอ่ะผมเลยอยากทำให้มันชัดเจนผมจีบพี่ไงครับต่อจากนี้ Se lo dijo así, directamente. พี่จะเป็นคนตอบสนองให้ Oh, ปูฟัง igual เอง que นะ su padre, a su madre. No, qué bonito. Es que es muy lindo. Lo único que le falta decir es decirle la verdad. Y ahora veo por qué Jin es la mejor persona para aconsejarlo. O sea, él es directo, literal. Si tan solo lo hubiera hecho así. Por lo menos ahora, pues Pu dijo que si alguien cercano a él que ama mucho le mintiera, pues intentaría escuchar al menos primero las razones. Pero es que eso no me asegura nada, no me asegura nada, no sé cómo voy a reaccionar en ese momento. Sobre todo por el hecho de que sí le mintió deliberadamente y como les dije hasta este momento yo pensé que pues no había sido tan así. Pensé que cuando se había dado cuenta de que todo había sido nada más un sueño, había sido mucho después, una vez que ya estaba bien metido en la mentira, pero no. Entonces, no sé cómo sentirme al respecto, chicos. Creo que lo hubiera digerido mejor si la cosa era como pensaba yo al principio, pero bueno, al menos a este punto pues se ve que está arrepentido y ha tenido bastantes ocasiones en las que ha querido decirle la verdad, pero pues nomás ya está tan metido que ya no puede, o sale alguna otra cosa que los interrumpe. Entonces, pues eso sí lo entiendo. El que una vez iniciada la mentira, pues ya sea mucho más difícil salir de ella y todo sea como una bola de nieve gigante. Si no ha podido decírselo hasta el momento es porque tiene miedo. O sea, tiene miedo. Si no, no importaría que suene el celular. Simplemente le diría, escúchame, por favor, tengo algo que decirte y es importante. Y plah, que se lo dice, pero obviamente tiene miedo. Todo eso sigue en pie. Lo mismo que pensaba hasta el episodio pasado sigue en pie. Lo único que cambia es el cómo inició todo.
Que bueno, pues ya les dije lo que pienso. A ver, en este episodio nos enteramos de más cosas que hizo la bruja esta. Conocimos a Soun, él vino pues a conocer a Pooh y a la vez a ver a su hermano. Ahora, supongo que fue Jin quien le contó acerca de Pooh, ¿verdad? Porque el que haya llegado directo a él, pues cómo sabría. Además que Jin es el único que ha estado en contacto con Soun para contarle respecto a Sid y todo eso. Entonces sí, creo que definitivamente por ahí fue la cosa. Jin nos contó más acerca de lo que la bruja esa hizo. Lo indignada que quedé después de ver toda esa escena. O sea, esa mujer es toda una delincuente por donde quiera que se le vea, Literalmente ocasionó la muerte de alguien. Y simplemente por sus pinches y ridículos celos. Yo no me imagino por todo lo que pasó la pobre profesora para haber llegado a ese punto. O sea, me doy una idea, pero uno obviamente al no haber vivido todo eso, pues no puede sentir exactamente lo que ella sintió, ¿verdad? Pero me imagino, o sea, todo lo que le hizo. Imagínense la desesperación y la impotencia de esa pobre mujer al sentir tanto poder acorralándola, porque obviamente la otra tiene todos los medios para hacer lo que quiera. Con esos antecedentes, más el hecho de que mandaba a alguien a que golpee brutalmente a sus hijos cuando ellos no hacían lo que ella ordenaba. Entiendo mucho más, y antes ya lo entendía, entiendo mucho más el miedo que Sir le tuvo durante todo este tiempo y que aún le sigue teniendo, diría yo, y totalmente comprensible. O sea, los traumas que le dejó esa mujer. Y ahora por lo que nos enteramos, pues no solo a él, sino también al padre, que en su momento supongo que se sintió acorralado y no le quedó de otra que elegir entre sus dos hijos. Como les digo, esa es una de las peores cosas que le puedes pedir a un padre, que elija entre sus dos hijos. Y me entienden, me imagino que en ese momento el señor debe haber estado tan desgastado psicológicamente, emocionalmente, que simplemente no le quedó de otra que hacerlo. Ahora, como les digo, también quiero pensar que durante todo este tiempo, no sé, también estuvo intentando buscar la manera de llevarse a Sir también consigo, que al menos lo haya intentado. Lo que sí sabemos es que pues él también se siente culpable por lo que dice Soun, al igual que Soun también tiene cierta culpa porque piensa que él debió haberse quedado en lugar de Sir. Y bueno, es todo un peso ahí que creo que ninguno debería cargar más que la madre. O sea, ella es la... Metan a esa mujer tras las rejas, por favor. Si es posible, desvívanla o algo. Mándenla a un universo alternativo, si es que realmente sí puede conectar con universos. No lo sé. No mejora ningún universo. Mándenla a un agujero negro o algo. Güey, sáquenla ya. Ahora, al parecer esta serpiente tiene de aliada una mini serpiente que vendría a ser la chica esta que vimos en los adelantos. Tiene una cara de mala también, de víbora, que pues ya me imagino qué clase de persona es. Obviamente la víbora mayor quiere comprometer a su hijo con la víbora menor, supongo que por interés. Es lo único que alguien como ella podría tomar en cuenta para elegir a la pareja de su hijo. Ni siquiera debería ser su elección, o sea. Pero bueno, evidentemente van a ser aliadas. Estoy segura que incluso podrían llegar a tener la misma personalidad. Es como una versión de ella en chiquita. Porque estoy segura de que Sir siempre mostró su desinterés en ella. Entonces, para ella seguir teniendo en la cabeza que él sigue siendo su prometido, es porque no le importa la opinión de él y como sea quiere retenerlo. Lo mismo que la señora esta hacía con su esposo. Y probablemente, como les digo, vaya a ser igual de tóxica. Si es que imaginemos, ¿no?, que se llegan a casar, sería igualita, lo mismo. No muevas. Ahora, volviendo a lo que estábamos, pues ahora los chicos tienen un plan que es prácticamente provocar a la mujer esta. Y si Rigo Pooh está dispuesto a hacer como que el cebo.
Obviamente a Sir le preocupa esto, no quiere usarlo ni nada, pero pues está tan determinado, me encanta, está tan determinado, no hay nadie que lo haga cambiar de opinión. Él quiere mucho a Sir y obviamente después de escuchar la historia y después de escuchar todo lo que esa mujer le hizo a Sir, pues está dispuesto a hacer cualquier cosa para que ella no se salga con la suya y hacerle ver que él no está en sus manos y no puede tratarlo como un robot, como un objeto de su propiedad. O sea, es que me encanta Pooh defendiendo a su noviecito. La manera en que mandó a volar al tipo este que trabaja para la señora también fue épica. Lo mandó a dar donaciones a no sé dónde. Amén. Y bueno, Jin pues les dio la idea de vivir juntos y obviamente ellos ni cortos ni perezosos pues aceptaron la idea. Creo que para ambos es una excusa para estar juntitos a la vez. Entonces, ay, Pooh lo admitió en sus pensamientos, tan bonito. Ya son como 2 días los que llevan juntos. La primera noche pues durmieron Sir en la sala, Pooh en su cuarto y hablaron por el telefonito. Ay, son tan bellos cuando hacen ese tipo de cosas todas cursis, no, me encanta. Y luego ya el siguiente día pues pasaron otras cosas, güey. ¡Pum! ¿Quién lo diría? O sea, miren al niño. Les digo que los más tranquilitos y los más tiernos son los peores. Los que tienen ese lado de salvaje guardado y reprimido, pero cuando llega el momento lo sacan a flote. Se parece a mi T-Rex. Es que les juro que incluso me dan las mismas vibes. Son tan similares. Ahora resulta que el muchacho le quiso devolver el favorcito. Y pues, ¿qué les digo? Una aquí feliz. O sea... Una aquí ama la reciprocidad, sobre todo cuando se da en el mismo lenguaje, ¿saben? En el mismo lenguaje oral. La escena, güey, tremenda escena. Yo ni siquiera pude terminar de verla porque, pues... No, es que me alteran, güey, me alteran las hormonas. Son peligrosas esas escenas. Y bueno, luego, pues... atreviéndose un poco más el muchacho, como les digo, sacando su lado atrevido, sensualón. 10 de 10. 10 de 10 la escena. Y los besos ni que hablar, o sea, 1000 de 10. La conexión que tienen, la compenetración que hay entre esos dos. Uno nomás puede sentir que está literalmente viendo una escena privada entre ellos, ¿sabe? Y pues... está complicado el sostener la vista ante tanto erotismo que se siente tan íntimo y que tú estás invadiendo ahí, ¿saben? ¿Me entienden, verdad? Respecto a nuestra segunda parejita, pues tuvimos ciertos momentillos por ahí. Wim no cae tan fácilmente ante los encantos de Jim, mientras Jim pues ya cayó. O sea, creo que lo que más le gusta es que sea tan directo, tan sincero respecto a lo que piensa. Todo lo que piensa lo dice. Y es muy lindo cómo lo mira, bien orgulloso cada vez que hace algo así, cada vez que demuestra su transparencia, lo mira tan bonito. Y pues bueno, evidentemente Jin no se va a rendir tan fácil. Ahora apareció justo en el momento indicado para acompañarlo, porque pues el muchacho tenía miedo. Convenientemente las luces empezaron a fallar. No me quedó claro si llegó a aceptar o no la salida. Creo que no, ¿verdad? No le dio una respuesta. Pero bueno, ahora el muchacho ya tiene su número. No sé cómo lo consiguió. Ah, no, creo que sí llegó a buscar su nombre en alguna aplicación y supongo que ahí directamente pudo agregarlo. No sé la verdad cómo funcionará eso, pero por un momento pensé que sí le había dado el número, pero no. No, ya iba a sentir que estaba regalando a su amigo, con tal de que Jin pues no se acerque a Pooh. Aunque en realidad sí es algo así, si es que al final lo llega a ayudar a acercarse a Wim, ¿saben? Pero pues creo que hasta el momento no ha hecho nada tan así, ¿verdad? O sea, que se sienta como si realmente está regalando al amigo. No sé, creo que no, por el momento no. Pero bueno, chicos, nada, ya veremos cómo avanza la historia. Seguimos manteniendo la posibilidad de que lo de los universos sea real. Como les dije, uno de ustedes por ahí me hizo recordar que pues en el primer episodio Pooh también ve en sus sueños lo mismo que vio Sir. Entonces como que sería una prueba más de que sí existen los
los dos universos, además de las otras razones que ya tenemos y que ya les dije, así que solo queda esperar, chicos, solo queda esperar a ver pues cómo terminan encajando todo. Pero bueno, chicos, cuéntenme ustedes también qué les pareció el episodio, la escena potente ahí. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.